A principios de los 2000, una idea comenzó pues a recorrer todas las bocas del mundo. O tal vez no todas, pero muchas sí. No trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje para ti. En los foros, conferencias, cafés, todos repetían la misma frase. Libertad financiera, activos, la carrera de la rata. Todos pensaban que esto era una revolución y detrás había un nombre. Siempre había un nombre llamado Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Este libro prometía algo fuera del sistema, escapar del mismo. Decía, no sigas el camino del buen empleado, sino construye tu propio imperio financiero desde cero. Ahora, ¿qué tan verdadera fue esa promesa? ¿Realmente Kiyosaki nos enseñó a ser libres financieramente o solo nos vendió la ilusión de la libertad? Como buen queso panela, hoy vamos a desmenuzar Padre Rico, Padre Pobre en este lunes de libros. Libro que cambió la forma en la que millones entienden el dinero y que quizá también cambió la forma en la que muchos fueron engañados por él, porque no todo lo que brilla es un activo. Uno de los mayores aciertos de Kiyosaki es que no empezó ni con fórmulas, ni con números, empezó con una historia, la historia de dos padres, uno rico y uno pobre. Primero, el pobre era su padre biológico, un hombre con estudios, principios y estabilidad. El típico trabajador ejemplar del sistema, se podría decir. El que creía que el camino correcto era estudiar, conseguir un buen empleo y jubilarse tranquilamente. Un camino correcto en los 90s, una fantasía para los 2025. En fin, el segundo padre, que era el padre rico, pues era el papá de su mejor amigo, un empresario con mentalidad de inversionista. Y bueno, él no hablaba de títulos, sino de activos, riesgo, flujo de efectivo, flujo de dinero, etc. Esa dualidad no solo fue el núcleo del libro, sino que fue la narrativa más poderosa de Kiyosaki. Porque entre ambos padres, el lector se ve reflejado. Uno representa lo que somos y el otro representa lo que quisiéramos ser. Hasta la fecha no se sabe quién es el padre rico, o siquiera si existe. Lo que sí sabemos es que si no existe, entonces está basado en el hombre más rico de Babilonia. Pero bueno, Kiyosaki no solo vendía educación financiera, sino que te vendía una identidad. La identidad de que si entendías cómo piensa el dinero, pues podrías salir del rebaño, podrías escapar de la carrera de la rata y convertirte en el nuevo rico del siglo XXI. Evidentemente de todo esto tiene que salir una pregunta, ¿no? ¿Realmente existen los dos padres, como mencionaba? ¿O solo es una metáfora bastante conveniente de decir para vender la idea de un héroe que se ilumina mientras el resto sigue dormido? Sal de la carrera de la rata. Esa fue la frase que lo cambió todo. El libro la repite como si fuera un mantra. Trabajas, cobras, pagas deudas y vuelves a empezar. Un ciclo infinito de empleado, pues se podría decir moderno. El sistema perfecto para mantenerte ocupado, pero nunca libre. ¿Y qué pasó? Pues bueno, que con este libro Kiyosaki te ofrecía una salida, la educación financiera, pero no cualquier educación, una que empieza con una simple diferencia entre dos palabras, activo y pasivo. Según Kiyosaki, los activos son cosas que ponen dinero en tu bolsillo. Los pasivos son cosas que te quitan dinero. Así de simple, así de sencillo. Una casa es un activo o un pasivo. Según esto, el libro dice que es un pasivo, porque mientras la pagas, pues te está costando dinero. Ahora, aquí radica lo interesante, pero también lo peligroso del libro, porque Kiyosaki reduce toda la economía a una fábula comprensible. No importa si tienes un doctorado o apenas terminaste la prepa. En 5 páginas entiendes algo que parece pues un secreto que solo estaba reservado para los millonarios. La simplicidad, y en especial esa simplicidad, fue su arma más potente. Porque pues no solo nos enseñaba los conceptos, sino nos hacía sentir inteligentes, te hacía sentir que estabas viendo pues todo el juego desde arriba, mientras los demás seguían pues en la carrera. Sin embargo, hay un detalle que el libro omite, y es que en la vida verdadera, los activos y pasivos no se comportan así de sencillos, no es tan simple. Un negocio puede ser un activo hoy, pero también puede ser la ruina de alguien mañana. Una casa puede ser un pasivo el día de hoy y una mina de oro si el mercado cambia. Realmente Padre Rico, Padre Pobre no te enseña cómo invertir, te enseña cómo piensa más bien alguien que ya ganó. Y por eso funciona, porque convierte la ambición en fe. El problema no es la carrera de la rata, el problema es creer que puedes ganarle con un libro. Y bueno, muchos defienden al libro diciendo que Kiyosaki no vendía inversiones, vendía la idea de que tú también puedes ser un inversionista. Y esa idea fue tan poderosa que la compraron millones de personas, literalmente. La frase de tu trabajo no te hará rico, tus inversiones sí,
quedó plasmada en todos lados, en todos los falsos gurús, en toda la gente que supuestamente sabe de finanzas, en todos los vendehumos, porque se hizo un eslogan. Sin embargo, hay que pensar, ¿qué inversiones exactamente? El libro nunca lo deja claro, no te dice cómo invertir, sino te dice que debes hacerlo y realmente ahí radica parte de la magia del libro. Mientras tú estabas soñando en pues cómo dejar tu empleo y hacer dinero, Kiyosaki estaba construyendo uno de los mayores imperios de educación financiera del planeta. Seminarios, cursos, juegos de mesa, conferencias donde miles pagaban para escuchar lo mismo que ya habían leído, solo que ahora más caro. Si le vamos a dar un punto a Kiyosaki, es que sí fue inversionista, pero su mejor inversión fue su propio mito, su propia leyenda del padre rico y el padre pobre. Creó esta figura mítica del padre rico, un mentor anónimo, sabio, casi un guía espiritual. Un personaje que jamás existió porque se convirtió en el modelo aspiracional de toda una generación que leyó ese libro. Esa fantasía, ese concepto del padre rico, pues no era un hombre realmente. Simplemente, pues la fantasía fue especialmente diseñada para que tú quisieras ser un discípulo de ese mismo. ¿Y quién era el contacto? Pues Kiyosaki. Porque ¿saben qué es más rentable que vender cualquier bien raíz, cualquier acción, cualquier empresa, cualquier fondo, cualquier ETF? ¿Saben lo que es? Es vender esperanza. Y eso es lo que hacía con este libro. Y esa diferencia movió y probablemente durante unos años más siga moviendo a millones. La verdadera magia, el verdadero poder, pues lo que sería un genio de padre rico, padre pobre, no fueron las finanzas, fue la psicología. Porque Kiyosaki no te enseñó a ganar dinero, sino te enseñó a tener miedo de perder ese dinero. Ese es el truco. Porque el libro no está apelando a tu ambición, no te está diciendo que quieras más, sino está apelando a un miedo sumamente primitivo, que es la escasez. ¿Quieren saber por qué? Pues porque cuando tienes miedo de ser pobre, eres capaz de hacer lo que sea, por escapar de eso. Invertir, endeudarte, pagar cursos, perseguir cualquier promesa de libertad. Y eso, pues Kiyosaki al parecer lo entendió mejor que nadie. Un lema que decía, no trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje por ti. Obviamente una frase brillante, pero detrás tenía una realidad bastante incómoda. Porque es casi un chiste realmente. Mientras millones trataban de hacer que ese dinero trabajara para ellos, otros lo que estaban haciendo, o bueno, esas otras personas lo que estaban haciendo era que ese dinero trabajara para Kiyosaki. Ahora vas viendo cuál es la paradoja de este libro. Pues te promete independencia, pero te mantiene enganchado al sueño de alguien más. Se parece bastante a un trabajo, ¿no creen? Algunos dicen que la verdadera lección no era cómo hacerse rico, sino cómo se construye un mito, cómo se construye una leyenda, una figura, un concepto que te puede dar dinero. Sin embargo, de todo esto, yo creo que se puede sacar algo bueno. El libro es pésimo, así, ya, ¿para qué negarlo? Es muy malo. Si sabes de finanzas, de economía y de negocios, te vas a dar cuenta de que tiene agujeros por todos lados. Sin embargo, ahí está el chiste. Cuando lo leí por primera vez tenía aproximadamente 16, 15 años y te quedas sorprendido, sobre todo a esa edad. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, seguí investigando, seguí leyendo, seguí estudiando sobre el tema de finanzas y negocios hasta que hace unos 2 años más o menos lo volví a leer para ver qué tal. Y bueno, resulta que pude encontrar muchos errores, muchos agujeros, todo estaba mal. Y ahí es cuando te das cuenta de que esa es una buena prueba. Ese libro te enseña, o bueno, te abre las puertas a querer saber más de este mundo. Sin embargo, si tú no decides aprender más, seguir más y pues sí, educarte en este tema, te vas a quedar estancado en una fantasía. El verdadero o la verdadera utilidad que te puede dar este libro es meterte en este mundo para que tú sigas investigando por tu cuenta y después puedas tú entender que es un libro muy malo y por qué es malo además. 20 años han pasado, casi, un poco más, bueno, desde que Padre Rico, Padre Pobre, pues se creó. Sigue vendiéndose como si acabara de salir, pero hoy ya no todos lo ven como una revolución, afortunadamente. Muchos lo llaman el libro que inició pues la era de los vendehumos financieros. Un poco dramático, pero tiene sentido. Esto es porque en el 2012 una de sus empresas de supuesta educación financiera se declaró en bancarrota. Mientras tanto, miles de asistentes denunciaban haber gastado todos sus recursos, sus ahorros, pues en esos cursos precisamente para ser ricos. Y esto solo los hizo más pobres. Algunos dicen que su legado sigue intacto, sin embargo yo no lo creo así. O sea, si bien creó Kiyosaki un movimiento, pues ha sufrido bastantes golpes, ha hablado de más en entrevistas, y la edad también ya le está haciendo que pues las ideas no se conecten bien unas con la otra. Sí es verdad es que hoy en día cientos de gurús, cientos de vendehumos
repiten la misma fórmula. Yo estuve en tu lugar y ahora, gracias a esto, soy libre. Mismo guión, mismo sueño, mismas fallas en el plan. El libro prometía libertad, pero pues construyó una industria entera basada en una ilusión, y como toda industria, al final lo más importante nunca es el mensaje, son las ventas. A ver, hay que aclarar que bueno, antes de Padre Rico, Padre Pobre, hablar de dinero pues era casi un tabú. Nadie te enseñaba de activos, de impuestos, de deudas. Las escuelas pues realmente solo te enfocaban al trabajo y no te buscaban enseñar a entender el sistema. Kiyosaki llegó con esta frase incendiaria que es la de tu casa no es un activo. En un mundo donde todos ansiaban tener una, donde era parte del sueño americano, porque recordemos que el libro es de Estados Unidos, pues provocó muchas reacciones. Sin embargo funcionó, porque Kiyosaki cambió la conversación. Entonces puso en boca de todos los términos antes mencionados. En la inspiración y en la realidad pues hay un abismo de diferencia. Padre Rico, Padre Pobre se derrumba justo donde más promete, en sus fundamentos. Simplificar hasta lo absurdo, comprar activos no pasivos, suena bastante bien, pero ¿qué es un activo para alguien que vive al día? ¿Y cómo se compra uno sin dinero, sin crédito, sin conocimiento? Y dos, pues como mencionamos, Kiyosaki vive más de vender su educación, de cómo invertir, y su verdadero imperio no son los bienes raíces como dice, son los seminarios, franquicias y cursos. Te vende un sueño de salir de un sistema en su propio sistema. Porque si bien hubo unos pocos que fueron inspirados para ser emprendedores, pues hubo bastantes imitadores y bastantes fraudes. Desafortunadamente, Kiyosaki abrió una puerta, pero también abrió un mercado. El éxito de este libro dio nacimiento a toda una industria de gurús financieros, coachings, mentorías y miles de promesas de libertad financiera empaquetadas en redes sociales, a un curso de tu alcance, al alcance de un... ¿Cómo? Al alcance de una lágrima. Bueno, ustedes entienden. El gran problema es que, aunque todo suene profundo, realmente nada lo es. No hay contabilidad, no hay riesgo, no hay economía, solo hay motivación disfrazada de educación. Y lo peor es que muchos leen a Kiyosaki y creen que ya entienden de finanzas, pero no saben cómo funciona el sistema que hace a los ricos, pues, ricos. Esto se conoce, aparte de como efecto Dunning-Kruger, como analfabetismo financiero. Creer que entiendes el dinero solo porque alguien más te dijo que el colegio, la escuela, la universidad, como lo quieras ver, no sirve. Ahora, como mencioné, Padre Rico, Padre Pobre puede ser tu entrada a este mundo de la educación financiera. No es el mejor libro, de hecho ni siquiera es un buen libro, pero pues toda puerta lleva a un pasillo. Así que te voy a dar unos libros que separan varios mitos de la realidad y que te pueden servir un poco más si ya estás en esto. Empezamos con The Simple Path to Wealth, de J.L. Collins. Te enseña lo que Kiyosaki nunca te explicó, que es cómo pues, invertir en los fondos indexados, vivir por debajo de tus medios, si es que es posible, y dejar que el tiempo, no la suerte, te hagan un poquito más libre. A algunas personas pueden no gustarles ese libro, pero pues yo creo que es aceptable. Luego sigue La psicología del dinero de Morgan Housel, porque el dinero no solo se gana con números, sino también se gana en las emociones, y sobre todo si vas a invertir. Así que es muy bueno. Otro también bastante bueno es Common Sense on Mutual Funds, de John Bogle. Así es, el creador de los fondos indexados, Bogle no te promete ninguna riqueza falsa ni falsas esperanzas, simplemente te enseña cómo la paciencia y los datos pueden vencer al marketing y obviamente a la codicia. Uno de mis favoritos, de uno de los economistas que más admiro, es Principles, de Ray Dalio, o Principios. No es motivación, sino es un método. Ray Dalio nos muestra cómo pensar con sistemas, cómo puede convertirse un error en una mejora del mismo y cómo decidir con base a evidencia y no a emociones. Bueno, para finalizar está The Most Important Thing, de Howard Marks. El libro que los inversionistas pues les encanta, aunque digan que no, porque habla de riesgos, psicología inversa, o bueno, ciclos también económicos, y de por qué pues la gente logra entender y por qué no logran entender el dinero que pues tanto alardean si no tienen. ¿Qué cosas, no? Que al final Padre Rico y Padre Pobre, bueno, Padre Rico, Padre Pobre, no nos enseñó ni cómo ser ricos, ni cómo salir de nada, sino nos enseñó algo más interesante, que cómo el dinero se puede hacer contando una buena historia y con eso puedes construir todo un imperio. Yo soy Charlie Shure, esto fue... Gracias por ver, Click Boom.